forma parte de nuestro artículo científico que estamos analizando. Lo siguiente es tratar de identificar si en el artículo científico que ustedes están leyendo se llevó a cabo algún experimento o se llevó a cabo algún estudio. Es decir, contarnos si se hizo, por ejemplo, una prueba de laboratorio, si se hizo un análisis de muestras de campo, o si el artículo habla de una recopilación bibliográfica. Hay varios tipos de artículos que ustedes tienen de acuerdo al que están leyendo, entonces contarnos qué es lo que se hizo. Y finalmente, una valoración, es decir, qué opina el grupo de la relación del uso de la bioquímica con las ciencias ambientales desde el artículo que ustedes leyeron. Esta parte es quizá la más interesante de nuestro trabajo, porque cuando luego hagamos las exposiciones de cada uno de los artículos que ustedes estuvieron leyendo, lo que vamos a darnos cuenta es que se pueden tener múltiples usos de la bioquímica en los estudios ambientales. Es más, el día de mañana, en los próximos semestres, cuando estén viendo contaminación ambiental, van a ver que varias estrategias de descontaminación, también varias propuestas de fitorremediación, utilizando material biológico, utilizando plantas o utilizando microorganismos, utilizan ciertos principios bioquímicos. Es decir, buscan la reducción o buscan el dejar inactivos ciertos compuestos bioquímicos para descontaminar o reducir riesgos contaminantes o cara contaminante presente en ciertos recursos. Puede ser el suelo, puede ser el agua o puede ser el aire. Entonces, este último ítem busca que ustedes me digan qué piensan en función al artículo científico de cómo puede aportar la bioquímica a estudios vinculados a las ciencias ambientales. Esas tres preguntas ustedes las van a responder en un texto y a ese texto es lo que nosotros llamamos resumen. No es necesario que ustedes copien la pregunta y la respondan. Directamente ustedes en el resumen ya pueden escribir la respuesta de estas tres preguntitas. Y algo que sí me parece interesante, ustedes lo van a ver con más detalle a lo largo de los próximos semestres, pero vamos ya a empezar a trabajar desde ahora. Nosotros vamos a referenciar, es decir, vamos a citar documentos que nos hayan brindado algún tipo de aporte al resumen. En este caso probablemente sea el documento de referencia. Entonces, si nosotros vamos a hacer una copia o nosotros vamos a utilizar una idea de ese documento, vamos a citarlo en el texto. Es decir, vamos a poner los apellidos de los autores y el año haciendo la cita correspondiente. Este es el trabajo que lo vamos a presentar justamente en formato escrito, le llamo yo el Word o el PDF en plataforma. Y la otra parte del trabajo va a consistir en la socialización del trabajo de cada uno de los grupos. Entonces ustedes, en función a estas tres preguntas que van a leer y van a conocer sobre sus artículos, van a elaborar una presentación. Puede ser un PowerPoint, un Prezi, un Canva, la que ustedes quieran, en el formato que ustedes quieran, para socializar con sus compañeros esos tres puntos. Esa exposición la vamos a iniciar, espérenme que les voy a decir la fecha, porque vamos a extender un poquitito la fecha. La vamos a iniciar el jueves 12 de mayo. Entonces, el 12 de mayo iniciamos estas exposiciones. Ese día vamos a tratar de que expongan todos los grupos que puedan, es decir, vamos a pedirle a los 9 grupos que ya tengan preparadas sus
correspondientes presentaciones. De 10 a 15 minutos es el tiempo que estimamos que podrían ocupar, que podrían estar utilizando los grupos para estar presentándonos su trabajo. Aquí no es necesario que ustedes lean el resumen que van a presentarme en la plataforma, sino comentar de manera bien precisa, bien específica, estos 3 puntos. La biomolécula que forma parte del artículo, el experimento o el estudio que se llevó a cabo, y la valoración entre la bioquímica y las ciencias ambientales. Entonces, el ajuste que sí vamos a hacer es que el borrador del resumen que a mí me gustaría que ustedes ya con sus grupos puedan hacer desde hoy a lo largo de esta semana, ese borrador ustedes me lo puedan compartir en la plataforma, en el espacio que se llama entrega de borrador, hasta el próximo día jueves 5 de mayo. Ese borrador no tiene una puntuación, o sea, yo no les voy a calificar el borrador. El borrador es para que yo pueda retroalimentarles, darles una idea o decirles si el trabajo va avanzando de manera correcta. Lo que sí valoramos como un indicador de que ustedes van haciendo el trabajo es que ustedes presenten el borrador. No que también esté, sino que presenten un avance del trabajo. Y el jueves 12, sí, ya vamos a hacer la exposición de los trabajos que ustedes estuvieron realizando, lo vamos a realizar ya de manera presencial, los grupos. Una recomendación es seleccionar 1 o 2 personas integrantes del grupo para hacer la exposición. Entonces, como ustedes tienen varias personas que están integrando los grupos, entonces pueden hacerse una división del trabajo. Alguien puede elaborar la presentación, otra persona puede presentar en ese día, otra persona puede elaborar el formato del resumen. Entonces, es importante que ustedes puedan hacer esa distribución de los roles para elaborar este trabajo que justamente tiene el desafío de trabajar de manera grupal. Bueno, y en cuanto a los artículos, les quiero mostrar cómo podríamos nosotros estar trabajando en identificar ideas centrales del artículo. Siempre es importante fijarnos inicialmente en el título. El título normalmente nos va a indicar la idea central de qué está tratando el artículo que yo voy a leer. Es importante que conozca los autores. En algunos artículos solamente tengo los nombres, en otro tengo la referencia de dónde es el autor, de qué universidad, a qué área de trabajo se dedica. Entonces es importante que yo pueda identificar quiénes son, de dónde son los autores del artículo que yo voy a estar leyendo. Luego, normalmente los artículos van a tener un apartado llamado resumen, luego tienen la introducción, algunos tienen metodología, otros tienen directamente desarrollo, luego tienen resultados, conclusión y referencia de literatura. Una técnica que yo les recomiendo, como están leyendo en formato digital, es decir, ustedes pueden hacer la lectura y posteriormente pueden señalar en el mismo PDF cuáles les parecen que son las ideas centrales o las ideas secundarias. Pueden utilizar la técnica del resaltado o del subrayado. Como hoy en día el PDF nos permite hacer el resaltado, ustedes pueden elegir, por ejemplo, un color. Aquí se eligió el color amarillo para las ideas centrales. En este caso, el objetivo del trabajo fue una idea central. ¿Qué se midió en el trabajo? También es una idea central. Una idea secundaria, pero que no, me pareció interesante y que quise señalar. La puse en color verde. ¿Qué fue lo que mostraron los resultados? ¿A qué se llegó con este trabajo? Entonces, al ir resaltando, yo voy a ir identificando lo más importante de mi artículo y al identificar lo más resultante voy a poder responder esas 2 preguntas iniciales. ¿Cuáles son las biomoléculas que forman parte de mi trabajo? ¿Y cuál fue el experimento o el estudio que se llevó a cabo?
Yo no les pido a ustedes, y esto por favor, para que ustedes estén totalmente tranquilos, que expliquen, por ejemplo, los resultados, porque varios de ellos son bien complejos. O sea, no les pido explicar el resultado, pero sí contar en qué consistió el estudio o el experimento que se llevó a cabo. Y esas ideas principales, como ya les estuve mencionando, son las que me van a dar pie, me van a ayudar a que yo pueda ir escribiendo ese resumen que va a ser el trabajo que luego yo voy a compartir con mis compañeros en la actividad de socialización, y también van a compartir conmigo en la plataforma en el resumen que ustedes van a estar elaborando. Entonces, básicamente en esto consiste, este es el desafío de nuestro trabajo de análisis de artículos científicos. Y me gustaría, pues, entonces ahora escucharle a ustedes, si es que ya han realizado alguna lectura, si tienen alguna duda específica sobre lo que van a hacer en el trabajo. Eso me gustaría que yo pueda aclararles en este momento para que ustedes queden totalmente con las ideas claras de lo que ustedes van a estar realizando. Entonces, algún representante de un grupo o cualquiera de ustedes, si quiere hacer una consulta, entonces abrimos este espacio para ese momento. Sin problemas, ustedes háblenme o pregúntenme sin ningún inconveniente. Profe, Hola. discúlpame que te pregunto otra vez, no entendí bien esa parte. En la parte de resultados estarían lo que nosotros, o sea, el resumen en sí. Aquí nosotros no vamos a tener partes como si fuese un informe de laboratorio. Nosotros en este trabajo solamente ustedes van a entregar como el resultado final un resumen, así como este. Ustedes van a poner el nombre del artículo, van a poner sus nombres y luego van a poner resumen. Y van a escribir un texto como el que están viendo aquí, con una extensión máxima de 350 palabras. El formato de presentación de este trabajo no es como el informe de laboratorio. Acá no es que ustedes van a tener objetivo, metodología, resultados y conclusión. No, este es un formato distinto. Aquí solamente va a ir el título del artículo que ustedes analizaron, los nombres de los integrantes y el resumen. Y en el resumen van a ir las respuestas de estas tres preguntitas. El grupo de biomoléculas que se estudió, que está presente en el artículo, el experimento o el estudio que se llevó a cabo y la valoración del grupo, la opinión del grupo sobre la relación entre la bioquímica y su uso o su aplicación en las ciencias ambientales. Entonces, ese va a ser el formato en el cual se va a entregar este trabajo. Profe, Sí, no sé si me escucha. Hey. te escucho súper bien. El borrador podemos entregar en Word y así vos nos pones tipo qué parte está, falta algo o está de más o algo así. Ustedes O pueden tiene- entregar en el formato que ustedes quieran sin problema. Yo les voy a escribir una retroalimentación, por ejemplo, si tienen que agregar más algún apartado, o si está correcto, o si le falta algo. Yo sí o sí les voy a enviar la retroalimentación. Me pueden enviar en el formato que ustedes quieran leer. Profe, y al final hay que citar el artículo científico o no hace falta Sí, citar en formato APA así. sí. Al final tienen que hacer la referencia al artículo con el cual ustedes estuvieron trabajando. Dale, profe, gracias. De nada, súper bien. Muy interesantes las preguntas para ir aclarando justamente todo el trabajo que ustedes van a realizar. Profe, A también ver, una pregunta. sí, adelante. Yo, por ejemplo, ya leí ya el artículo, ¿verdad?
Y yo me encargué, por ejemplo, o sea, de responder la pregunta, o sea, no sabía que nos teníamos que responder así textualmente, ¿verdad? Pero igual, para saber de cómo responder, por ejemplo, cuál es el grupo de biomoléculas que presenta el artículo, yo solamente cito los nombres de las biomoléculas, ya sea tipo de las enzimas, en este caso que me tocó a mí de un artículo, o solamente, o sea, puedo poner también los hongos, pongo los nombres de los hongos, o textualmente tipo copio y pego la parte donde le cita a las bacterias, a los hongos y también a las enzimas con su nombre y apellido, tanto del autor y también de las enzimas, o cómo resumo esa parte. O sea, eso me gustaría saber cómo debería de estar en el formato. Sí, sería interesante que puedas ponerlo completo. No es citar directamente, es como redactarlo en un texto. Entonces, un ejemplo, vamos a tomar un poco la idea que dice Araceli y vamos a utilizar eso. Un ejemplo podría ser citar: el grupo de biomoléculas que se estudió en el artículo fueron las enzimas, y le ponemos nombre, las enzimas A, B, C, D, con su nombre. Asimismo, se estudió la presencia de hongos y carbohidratos en el suelo. Estoy inventando, Araceli. Pero Sí, entiendo. sí, es como darle una redacción y poner la información lo más completa posible. Ah, bueno, súper bien. Entonces eso me quería saber, ¿verdad? Porque realmente estaba muy completo, solo que no sabíamos cómo encarar ¿verdad? El Claro. informe. Profe, porque viste que dice, por ejemplo, las enzimas y después utiliza ciertos hongos y ciertas bacterias refiriéndose como enzimas a los hongos y a las bacterias. Por eso es lo que nosotros nos confundimos y no sabíamos cómo poner. Probablemente el artículo está hablando de cuáles son las enzimas que producen estos microorganismos. Probablemente esto es microbiología de suelo. Uso de bioquímica en microbiología de suelo probablemente es. Sí, sí, profe, Entonces, eso es. entonces ustedes pueden citar, se estudiaron las enzimas producidas por hongos y bacterias, y si tienen el nombre, mejor todavía. Entonces, cuanto Sí, más profe, está precisa es todo, la dice información, todo. entonces súper. Cuanto más precisa es la información, muchísimo mejor. Bueno, gracias, profe. De nada. Profe, y en nosotros, por ejemplo, en el segundo, donde es para explicar el experimento y todo eso, citamos el autor del artículo al final del párrafo nomás o entre medio también. Si, por ejemplo, nosotros una frase ponemos del autor, después analizamos un poco y después ponemos otra frase, tenemos que, en las dos frases tenemos que citar o al final nomás. En las dos. Cuando ustedes van a hacer referencia a una idea del autor, le tienen que citar, no importa si le citan al mismo autor 2, 3 o 4 veces. Entonces, siempre que ustedes utilicen la idea del autor, cítenle, por favor, y ya luego cuando ustedes escriban lo que es sus propias ideas, ahí sí, eso no hace falta referenciar porque se asume que es un trabajo personal de ustedes. Dale, profe, gracias. De nada. A ver, ¿alguna otra duda que surja por ahí? Vamos bien, parece, vamos bien. Bueno, entonces el desafío que va a quedar para estos días, aprovechando el feriado que se pasó para el lunes, entonces van a tener esta lectura, la organización de las partes con los miembros de cada uno de los grupos, y preparar su resumen, su borrador, para compartir conmigo el día, o sea, es hasta el jueves 5. Si alguien quiere enviar antes, por supuesto que puede enviar antes, siéntanse totalmente en libertad de enviar antes si quieren hacerlo. ¿Verdad? Les pongo hasta el jueves como para que yo pueda hacer una revisión en unos días de lo que ustedes me envían, yo les pueda retroalimentar y entonces ustedes ya puedan preparar su resumen final. El resumen final, eso también vamos a aclarar. El resumen que ustedes van a entregar en la plataforma se entrega el jueves 19 de mayo. Y la presentación, sí quisiera que todos los grupos las tengan preparadas para el jueves 12 de mayo, que vamos a iniciar las presentaciones en la clase. Esa presentación, ese PowerPoint, ustedes no van a entregar.
solamente van a utilizar al momento de presentar en clase. Y lo que sí van a entregar en la plataforma es el resumen en un Word o en un PDF, donde ustedes, o sea, en el formato que a ustedes mejor les parezca. Eso se entrega el jueves 19 de mayo. Entonces tenemos las siguientes fechas ahora en nuestro calendario. 5 de mayo para enviar el borrador del resumen, 12 de mayo para la exposición y 19 de mayo para la entrega del resumen en formato final, o la edición final del resumen. Entonces, esas son las actividades que vamos a tener vinculadas con este trabajo durante este mes que estamos iniciando. Entonces, para no confundirnos, anotar, recordar siempre nuestras fechas. Y el próximo jueves todavía no voy a estar de manera presencial con ustedes, voy a estar recibiendo sus trabajos, voy a estar retroalimentando. Ya el jueves 12 sí nos vamos a encontrar para que yo pueda estar escuchando sus presentaciones de cada uno de los trabajos que ustedes van a compartir con sus compañeros. Entonces también vuelvo a repetir, escojan 1 o 2 compañeros, miembros del grupo, para poder realizar la presentación. No es necesario que presenten todos los miembros del grupo, con que presenten 1 o 2 de ellos ya estará muy bien llevado a cabo el trabajo. Entonces, si no hay otra duda, consulta. Profe, Sí, adelante. una cosita, ¿vos vas a modificar el tema de la entrega en la plataforma? Porque hasta ahora dice no perteneces a ningún grupo, no sé qué, en la parte de la entrega del borrador. Sí, porque todavía no configuré. Me pasó la profe que me reemplazó el jueves pasado, me pasó los grupos. Entonces yo voy a cargar ahora, termino con ustedes esta sesión, voy a cargar a los integrantes, entonces ustedes ya van a ver asociado a sus nombres un grupo. Entonces, de acuerdo al sorteo, quién es grupo 1 o 2, entonces ya van a estar los nombres de los integrantes. Eso lo voy a hacer hoy y ustedes ya van a poder subir. Como va a estar en formato grupo, entonces una sola persona sube y ya automáticamente les va a vincular. No es necesario que todos suban su trabajo. Dale, profe, mil gracias. De nada. Bueno, entonces agradecerles a todos ustedes por su presencia en este día de hoy, por su consideración para tener en esta modalidad de videoconferencia. Yo estoy considerando las asistencias de todos. Si por ahí un compañero o compañera no pudo estar, cuéntenle eso, dada la situación en la que estamos y en la que yo en realidad estoy, por eso no les puedo acompañar de manera presencial. Así que no se preocupen por eso y queden totalmente tranquilos que eso lo estoy teniendo en cuenta. Y muchísimas gracias y espero sus borradores para hasta el próximo jueves para poder ir retroalimentando el trabajo y Dios mediante nos encontramos el 12 de mayo ya para las presentaciones. Que tengan una muy buena tarde y hasta pronto. Gracias a vos, profe. Gracias, profe. Gracias, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.